primer parámetro de este primer parcial de orina es el pH, el cual está disminuido, está en 4, lo cual nos sugiere una posible cetoacidosis diabética, principalmente relevante dando el contexto del paciente, el cual tiene una alta concentración de cuerpos cetónicos en la orina. Luego tenemos la densidad específica, que en este caso es de 1040. Esta densidad está aumentada y es compatible con una posible diabetes mellitus corroborada por la presencia de glucosuria. Luego tenemos las estrías leucocitarias, las cuales también son positivas e indican una posible infección urinaria, y esa positividad junto con los nitritos nos pueden confirmar el diagnóstico en un alto porcentaje de casos. Luego está la hematuria, que también puede indicar enfermedades glomerulares, inflamatorias o también algunas infecciones del tracto urinario. Los nitritos positivos nos sugieren una bacteruria, comúnmente asociada con enterobacterias. Luego tenemos los cuerpos cetónicos que nos dan 3 cruces, lo cual indica presencia de cetoacidosis diabética relacionada con la diabetes agravada que tiene el paciente, y también la sepsis. La glucosa está en 600, lo cual nos quiere decir que hay presencia de glucosa en la orina y que el umbral renal de glucosa se superó debido a su alta concentración plasmática. Y finalmente tenemos los cilindrohialinos leucocitarios, que hay 60 por campo, lo cual sugiere una posible infección renal aguda como una nefritis intersticial o una pielonefritis. También tenemos los eritrocitos, que están aumentados ya que hay 10 por campo, y esto está asociado también con una infección y algunos procesos renales. Y finalmente están las bacterias, que hay bacilos gram negativos confirmados por las pruebas de esterasas leucocitarias y nitritos, también apoyando el diagnóstico que teníamos de una infección urinaria. El diagnóstico de nuestro segundo parcial de orina es necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda es la muerte del tejido renal causada por el daño de las células de los túbulos renales, lo que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. En este uroanálisis podemos encontrar lo siguiente. Primero, el pH se encuentra dentro de sus valores normales, que es 4.5 a 8, y apreciamos un aumento de la densidad urinaria debido a la hematuria, ya que encontramos 70 hematíes por campo, y a causa de la glucosuria, ya que vemos que la glucosa está en 2 cruces. La glucosuria es explicada por la necrosis tubular, ya que hay un defecto en la reabsorción de glucosa. Los cilindros granulados pigmentarios son encontrados por la degradación de los cilindros eritrocitarios, lo que lo convierte en un cilindro hemático, cuyo hallazgo confirma la sospecha de hematuria causada a nivel renal. Además, la fisiología de esta enfermedad se halla en 2 fases. La primera es que hay una noxa que daña las células tubulares, que bien sea puede ser una isquemia, fármacos o sepsis. Y la segunda es que a causa del daño hay una liberación de agentes proinflamatorios, ocurre una inflamación a nivel renal, y esto lo único que genera es que haya una propagación del daño y una disfunción tubular. Otro medicamento es la cisplatina. La cisplatina va a inducir la generación de radicales libres en las células tubulares renales. Esto va a tener una implicación importante, y es que va a provocar el desequilibrio entre los mecanismos antioxidantes y prooxidantes. Este estrés va a empezar a dañar las células estructurales y va a alterar la función mitocondrial y activar las vías de señalización que son proinflamatorias, lo que esto conduce a la muerte celular. Además, la cisplatina contiene platino y se da una acumulación de metales pesados. Este se va a acumular en las células tubulares renales, y este acúmulo va a alterar la función de las proteínas transportadoras. Esto es importante porque va a interferir con los mecanismos de reparación del ADN y va a activar la señalización de la apoptosis y de la necrosis tubular, haciendo así pues una muerte de ese túbulo. Otro medicamento es el tenofovir. Es un medicamento utilizado para el tratamiento del VIH. ¿Qué sucede con este medicamento? Este medicamento, aunque puede llegar a ser muy efectivo con relación al VIH, es muy tóxico, nefrotóxico. ¿Listo? ¿Por qué? Me compromete una disfunción tubular proximal, ya que el tenofovir es absorbido por las células tubulares proximales, pero se va a quedar ahí, causando que no se puedan reabsorber ni nutrientes ni agua, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Voy a tener defectos de la reabsorción, voy a disminuir la capacidad de reabsorber porque yo ya llené la célula con tenofovir. No voy a poder reabsorber fosfatos, glucosa, aminoácidos, entonces lo que voy a generar es una pérdida de esas sustancias por la orina, y aparte voy a generar una acidez tubular, porque
va a interferir en el equilibrio ácido-base. Otra cosa que puede llegar a causarme el tenofovir es que me puede generar un estrés mitocondrial. ¿Por qué? El tenofovir puede afectar la función mitocondrial, que si no se acuerdan, las mitocondrias es como ese centro energético de la célula, ¿cierto? Esto limita a su vez la producción de energía celular y por tanto aumenta el estrés oxidativo, dañando las células. Y ya en casos muy graves donde la célula se somete a un estrés oxidativo impresionante, va a decir, voy a irme. ¿Cómo se va a ir? Apoptosis, que es la muerte celular programada por el sometimiento a un estrés oxidativo. Bueno, uno de los fármacos que me puede llegar a generar una nefrotoxicidad va a ser el diclofenaco, que se comporta o viene de la familia de los AINES. El diclofenaco es un antiinflamatorio que lo que va a hacer es inhibirme la COX, que la COX es una enzima que me da la síntesis de las prostaglandinas, que las prostaglandinas a su vez me van a hacer vasodilatación, ¿cierto? ¿Qué sucede? También las prostaglandinas son mediadores locales que desempeñan como funciones esenciales diversas procesos fisiológicos, incluyendo pues, la regulación del flujo y la filtración glomerular. Ahora, ¿qué relación tiene esto con respecto al riñón? Lo que sucede es que me va a disminuir el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque como yo no tengo prostaglandinas para hacer vasodilatación, lo que va a generar es una vasoconstricción. Por vasoconstricción me refiero a que se obstruye el vaso porque se cerró, lo que me lleva a una mayor resistencia y por tanto un menor flujo. Y con eso también me disminuye la tasa de filtración glomerular, que hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el daño tubular renal. ¿Por qué? Porque como yo estoy disminuyendo el flujo, recuerdo entonces que en el flujo, la sangre también está yendo el oxígeno. Si yo no tengo una cantidad de flujo esencial porque hice una vasoconstricción, lo que me va a suceder es que yo no voy a poder llevar oxígeno, lo que me va a llevar a un deterioro de las células. Ok, en cuanto a la insuficiencia renal crónica, también conocida como la enfermedad renal crónica, es una condición progresiva en la cual los riñones pierden gradualmente la capacidad para funcionar correctamente. Tres características principales serían: primera, la acumulación de productos de desecho. Con la insuficiencia renal crónica, esta capacidad disminuye, lo que lleva a la acumulación de sustancias como puede ser la creatinina y la urea en la sangre. Esta acumulación puede causar una serie de síntomas como puede ser la fatiga, náuseas, pérdida de apetito y en casos mucho más avanzados puede producir la confusión y el letargo. La segunda característica clínica tiene que ver con todas las alteraciones en el equilibrio de líquidos y de electrolitos. Los riñones también regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. A medida que la función renal se deteriora, los pacientes pueden experimentar retención de líquidos, lo que puede provocar los edemas, tanto en las extremidades, especialmente los pacientes tienen los edemas en los pies y los tobillos. Y también pueden llevar a un aumento de la presión arterial, es decir, que puede ocasionar una hipertensión. Además de esto, el equilibrio de electrolitos, como puede ser el sodio, el potasio y el calcio, que son los más importantes, puede verse alterado, lo que puede causar complicaciones como pueden ser desde arritmias cardíacas o debilidad muscular. Y la tercera característica clínica tenemos las anemias y otros problemas hematológicos. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los riñones producen la eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Con la progresión de esta insuficiencia renal crónica, la producción de esta hormona puede disminuir, resultando en anemia. Los síntomas asociados con la anemia incluyen la fatiga, la debilidad muscular, los mareos y la palidez. Además, la insuficiencia renal crónica también puede afectar la coagulación de la sangre y la producción de plaquetas, aumentando el riesgo de sangrados o hematomas en los pacientes.